Primero que nada, don Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por estar hasta acá en esta edición, en esas entrevistas que pues desde hace días hemos venido haciendo. Sabemos que usted hace algunos días estuvo pues en Argentina en el Congreso y queremos como conocer un poquito más de cómo le fue y demás. Entonces, pues primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, sí, como usted lo dice, fue un foro sobre el combate contra el antisemitismo. También muy agradecido por la oportunidad de uno poderse capacitar y conocer más sobre estos temas. Recojo, bueno, la invitación fue cursada por el Congreso Judío Latinoamericano, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y del Centro Israelita Sionista de Costa Rica. Inclusive tuve una participación en calidad de panelista en un tramo de la visita, en una de las sesiones. Y bueno, pues tuve una representación oficial del país en la conmemoración del atentado contra la sede del AMIA. Lo que se quiso ahí fue identificar e intercambiar experiencias a nivel regional sobre políticas públicas y la acción legislativa existente relacionada contra contra el combate al antisemitismo. El, el foro, como objetivo general, era pues, reunirnos a funcionarios de gobierno de todos los países y miembros de sociedad civil para intercambiar visiones y experiencias sobre el combate al antisemitismo y todas las formas de discriminación. Fue muy agradable recibir experiencias. No hemos llegado ahí, pero una conclusión importante que puedo rescatar es que Costa Rica por lo menos sí está bien en esos temas, no es tan grave como sucede en otros países de América Latina. Ahora, ¿qué elementos usted podría rescatar de lo que vivió en este Congreso? Ok, ¿qué elementos rescato? Bueno, la representación de Costa Rica en el foro, decir que Costa Rica está presente y le interesa el tema. Inclusive lo digo como primer poder de la República y además de eso como diputado oficialista. También rescato el poder mantener y desarrollar la cooperación entre organizaciones internacionales, ese engranaje, ese enlace que hubo entre organizaciones internacionales y diferentes actores políticos para promover la preservación de los derechos humanos. Poder intercambiar visiones y experiencias sobre el combate al antisemitismo, poder ahora yo estar acá de vuelta y divulgar y explicar las necesidades legislativas que podríamos tener para fortalecer más el combate acá en Costa Rica. Creo que por ahí podría estar lo que puedo traerme de positivo de allá. Y ahora es trabajar en fortalecer ese tema del combate acá en Costa Rica mediante legislaciones y mediante el IRA, poderlo reconocer acá en Costa Rica. Ahora, diputado, usted me mencionaba que durante este congreso usted participó como en un panel con otros líderes latinoamericanos. Específicamente, ¿de qué se habló en ese panel? ¿En qué consistió y qué rescata de este intercambio con diferentes líderes políticos? Claro, ahí estuvimos hablando sobre el tema de la legislación en América Latina, sobre el combate contra el antisemitismo. Entonces estuvo un juez de Brasil en el panel, estuvo una representante de México y estuvo pues mi persona. Entonces pues eran llegar a experiencias de cada país, cómo se había combatido legalmente este tipo de discriminaciones y qué políticas se podrían desarrollar en común. Me agradó mucho porque al final todos llegábamos a las conclusiones de que mucho de esto se combate mediante educación, no es mediante la represión, sino más bien mediante la prevención. Y eso se hace fortaleciendo la educación, especialmente en los niños, especialmente en los jóvenes. El conocimiento, o más bien el desconocimiento genera odio. Entonces, entre más los jóvenes y los niños sepan sobre todos los tipos de religiones, de creencias,
de razas, de todo esto, pues la apertura mental en las personas y la tolerancia es aún más amplia y esto genera bienestar. Ahora, dentro de los temas que pudimos ver que se tocaron en el foro, en el Congreso, hay dos que resultan sumamente interesantes. Uno de ellos es el antisemitismo en el deporte. Sabemos que pues acá en Costa Rica no es tan normal ese tipo de actos de odio, por decirlo de alguna manera, pero en países como Argentina y como Chile es muy normal, ¿verdad? Trayéndolo y contextualizándolo un poco acá en Costa Rica, ¿qué podríamos hacer desde el punto de vista de usted como legislador, como diputado, para lograr que ese tipo de cosas se erradiquen? Y bueno, acá en Costa Rica, que ojalá nunca se den, pero en caso de que se llegaran a dar, ¿cómo hacer para lograr erradicarlo y que no se vuelva no se repita, digamos? Claro, pues no habrá contra antisemitismo, pero sí hay discriminación hacia otras razas aquí en Costa Rica. Entonces, bueno, mediante la educación, igual ya hay como una legislación, porque inclusive un árbitro en momentos donde se escuchen cánticos de odio o de discriminación o gritos así, pueden suspender los partidos. Y ya eso es como una reglamentación FIFA. Pero volvemos al tema de educación en los jóvenes, en fomentar la paz, en fomentar la tolerancia, y creo que eso es mediante campañas. Costa Rica o los costarricenses funcionamos muy bien mediante campañas, y lo podemos ver en temas ambientales. La educación que tenían nuestros padres sobre ambiente y la que tuvimos nosotros es completamente diferente y la nuestra es mucho mejor. Y la de los jóvenes ahora es mucho mejor que la nuestra y todo se ha hecho mediante la educación. Creo que ahí está el eje de nosotros como costarricenses. Ahora, diputado, el otro tema que resulta bastante interesante del Congreso es la adhesión de Costa Rica a la definición de antisemitismo de la International Holocaust Remember Alliance. ¿Qué hace falta para que Costa Rica pueda de verdad ingresar a esta, llamémoslo así, alianza, organización, y qué se podría esperar ahora con su gestión siendo usted como parte del partido oficialista y de este nuevo gobierno que pues tiene un par de meses de haber iniciado en un tema tan delicado como este, que es el antisemitismo? Claro, vamos a ver, ahí hay dos temas. El primer paso es reconocer la definición. Eh, Eso ya lo estamos solicitando a Cancillería, a ver en qué procesos están, porque creo que en las legislaturas anteriores, bueno, lo que hemos investigado ya se solicitó. Entonces, en este momento, porque tienen unos días de tolerancia, Cancillería nos tiene que pasar el informe del Estado en lo que está el reconocimiento de la definición. Ese por un lado. Muy cero políticamente, pero muy sinceramente, en este momento las condiciones económicas de nuestro país no permiten, por el tema de cuota financiera, adherirse. Pero sí podríamos estar como observadores. Ahora, igual como observadores, como lo está El Salvador, creo que después de 3 años también hay que pagar la cuota. Entonces, estamos en ese tema de negociación, porque inclusive sí le cuento que yo estoy en la Comisión de Relaciones Internacionales, ahí en la Asamblea Legislativa. En este momento, como país, estamos en un montón de revisión de organismos donde se están pagando cuotas internacionales, para ver de cuáles más bien nos podemos salir. Pero creo que un gran paso que podría tener el país y que no tiene precio económico, pero tiene un gran valor, como seres humanos o como costarricenses, es reconocer la definición, y eso no tiene ningún precio. Entonces creo que por ahí vamos a empezar. Perfecto. Ahora, diputado, usted me comentaba un poco hace un momento que estuvo en la conmemoración de los atentados de la AMIA, donde murieron 85 Sí. personas, si no me equivoco. ¿Cuál fue la impresión de haber estado ahí y haber convivido con familiares de personas que murieron? Y hasta creo que también estuvieron, me parece que algunos sobrevivientes, la impresión de haber estado en ese lugar donde ocurrió ese atentado hace ya algunos años. Sí, pues es una experiencia bastante fuerte y enhorabuena, no es normal para nosotros los costarricenses, pero en un momento del evento, claro, suben al estrado una madre de una víctima, una hermana de una víctima y una hija de una víctima, y escuchar
esas historias de ese momento y lo que les ha causado esa pérdida de ese familiar, llega bastante al corazón. Tener personas donde estábamos alrededor, pues llorando de su corazón sobre la pérdida de sus familiares, es algo que uno no le desea a nadie. O sea, somos seres humanos, no importa dónde vivamos, no importa nuestras creencias. Eh, estas cosas no deben pasar. Nosotros somos seres supuestamente inteligentes y tenemos que tener tolerancia. Son momentos muy sagrados para ellos. Eso me encantó, cómo se vive esa celebración, con el respeto que se vive, con la intensidad que se vive. Es correcto, no es para olvidar en ningún momento, es más bien recordarlo siempre para que no se repita en ninguna parte del mundo y darle el valor que esas víctimas inocentes pues tuvieron en ese momento. Lo respeté mucho, lo admiré mucho y de verdad me queda en el corazón, y de verdad espero que eso no se repita más y pues lastimosamente, pero que solo se conmemore esa fecha por ese momento. Pero sí fue bastante impactante para uno como pues costarricense que no está acostumbrado a eso, claro. Sí, claro. Y no es lo mismo que se lo cuenten Ay, a vivirlo ahí presencialmente. Eso es increíble. sí, totalmente de acuerdo. Ya para ir finalizando, diputado, ¿qué reflexión le puede final, una reflexión final que le deje toda esta experiencia que vivió en el Congreso, y qué considera que se debe seguir trabajando acá en Costa Rica con respecto a este tema, y qué tenemos ya por adelantado, qué nos hace falta y en qué hemos avanzado en temas de antisemitismo acá en Costa Rica? Claro. Bueno, el tema debe abarcarse desde un enfoque preventivo, insisto, basado en valores de respeto, en valores de tolerancia, y no desde un enfoque represivo. Entonces, vuelvo mediante educación. La educación hacia el desarrollo de personas de bien debe realizarse desde el hogar, desde los centros educativos y pues como sociedad civil. Desde el ámbito político, yo debo observar, o nosotros todos como Asamblea Legislativa debemos observar los diferentes mecanismos que poseemos para trabajar en derechos humanos y poder pues representar a Costa Rica como líderes mundiales en dicha materia, y como nos hemos, voy a usar esa palabra, jactado durante tantos años, ¿verdad? El respeto hacia los derechos humanos de las personas. Y podría cerrar con esto: los derechos humanos son inherentes y su protección ni siquiera debería ser tema de discusión política. Todos tenemos, ya por ser humano, por ser un humano, tenemos los derechos, que importa donde nazcamos, que importa nuestro color de piel o que importan nuestras creencias. Debemos respetarlos y debemos, los que ya, enhorabuena, gozamos de esos derechos humanos, no es solo decir, bueno, qué dicha, yo ya tengo mis derechos humanos. No, ya los tengo yo, ok, el de la par los tiene. ¿Qué voy a hacer yo también para que la persona que está a la par mía también goce de esos mismos derechos humanos? Perfecto, diputado. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición, en estas entrevistas que hemos estado haciendo. La verdad es que es muy gratificante escuchar su experiencia en el Congreso, lo que vivió en el Congreso hace algunos días. Entonces, reitero, muchísimas gracias por habernos acompañado y por sacar el tiempo para estar con nosotros. A ustedes por el espacio, y no quede duda de que de verdad vamos a seguir trabajando contra el combate contra el antisemitismo. Incluso, bueno, yo y mi asesora estamos trabajando de verdad desde el momento que llegamos, y ahora junto con Cancillería. Cuenten con nuestro apoyo de verdad y a la orden. Perfecto, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.